Hola a todos. Aprovechando el estreno de la última película del arácnido, vamos a traerlos un espectacular iceberg sobre el Hombre Araña. Así que empecemos. El MCU es famoso por adaptar los arcos de Marvel en las películas. Aunque la forma en la que utilizan estos arcos puede ser cuestionada, lo cierto es que siempre encuentran las mejores maneras de utilizar estas historias. En el caso de Spider-Man, Sin Camino a Casa, la historia tiene como centro el deseo de que la identidad de Peter Parker sea olvidada, una que tiene como protagonista cierto diablo. Esta es la historia de One More Day. Tiene lugar en Amazing Spider-Man 544 y Amazing Spider-Man 545. Los eventos toman lugar no tan lejos de Civil War. Para algo de contexto, uno de los momentos más importantes de este arco fue cuando Tony Stark convenció a Peter Parker en apoyo al acta de registro de metahumanos. Esto probó ser un error, no solo porque Parker al final terminaría traicionando a Stark, lastimando su relación, sino porque la tía May y su esposa, Mary Jane, se convirtieron en objetivo de los enemigos de Spider-Man. Entonces nos encontramos con un Spider-Man que ha perdido parte del apoyo del público, que es perseguido por sus enemigos y que además ahora no tiene muchos momentos de privacidad. El peligro de la identidad pública de Peter se demuestra cuando un asesino del Kingpin le dispara a la tía Mía. La herida es mortal, por lo que Peter acude en búsqueda de las mayores mentes de las páginas de Marvel. Incluso contacta con Tony Stark para pedir dinero que ayude a la cirugía de May, aunque la relación entre ambos estaba fracturada. Era una película prevista, que con el tiempo se canceló, que serviría como una continuación de la trilogía de las películas dirigidas por Sam Raimi. Estaba previsto su lanzamiento a mediados de 2011. Los desacuerdos entre Raimi y Sony acerca de la trama, personajes y plazos llevaron a la película a su desguace en julio de 2010. La franquicia sería finalmente reiniciada con The Amazing Spider-Man en 2012 de Mark Webb. Entró en desarrollo en 2008, con Sam Raimi siendo el encargado de dirigir y McGuire, Dunst y otros miembros del reparto recurrentes para repetir sus papeles. Tanto una cuarta y una quinta película se planificaron y la idea de rodar las dos secuelas al mismo tiempo se estaba examinando. Sin embargo, Raimi declaró en marzo de 2009 que solo la cuarta película estaba en desarrollo en ese momento y que si había películas quinta y sexta, esas dos películas serían en realidad una continuación de la otra. Este polémico arco de la historia comienza en Amazing Spider-Man 509, en el que Peter recibe una carta por correo, con matasellos de 2004, el año de la publicación de la historia, de Gwen Stacy. Solo hay una página a la carta y su información clara de que falta información. Más tarde esa noche, Peter tiene problemas para conciliar el sueño, por lo que decide visitar la tumba de Gwen. Mientras está allí, Peter es atacado por dos asaltantes desconocidos, un hombre y una mujer. Peter no desea revelar su identidad secreta como Spider-Man, por lo que se ve obligado a reprimirse y escapa por poco. Las amenazas continúan en Amazing Spider-Man 510 cuando Peter recibe un sobre que contiene fotos de MJ y la tía May, con una nota que dice: podemos matarlos cuando queramos. Peter lleva la carta al detective Lamont, quien pasa la carta a los forenses para averiguar si algo estaba escrito en el reverso del papel, lo que posiblemente podría proporcionar más información sobre lo que está sucediendo. Poco después, Lamont devuelve la carta con la pequeña cantidad de información que se pudo recuperar de la carta original. Sorprendentemente, Peter descubre que Gwen estaba embarazada de mellizos, Sarah y Gabriel, y que los había dado a luz en secreto. En Amazing Spider-Man 511, Peter decide realizar pruebas genéticas utilizando ADN extraído de los sobres para convencerse a sí mismo de que estos son en realidad los hijos de Gwen. Al parecer, Peter fue a la tumba de Gwen Stacy para obtener un fragmento de ADN utilizable de su cadáver. Un clon de Spider-Man, creado hace años y que se creía muerto, reaparece. Las pruebas revelan que el clon es el verdadero Spider-Man y que Peter Parker es solo un clon. Aparecen varias figuras misteriosas, algunos clones. Pero al final, el cambio es mínimo. Los resultados de la prueba fueron falsos, el clon muere, Parker sigue siendo Spider-Man. Sin embargo, hay mucho que darle crédito a la saga.
Introdujo a los personajes principales Kaine y Phil Urich. Trajo de vuelta a Norman Osborn, el Duende Verde original, y lo elevó al estado de enemigo número 1 de Spider-Man. También trajo de vuelta a Miles Warren. Presentó a los villanos menores, pero dignos de mención, Lady Octopus, Don Fortunato, su hijo Jimmy, Stacy y el Green Munter. Dio a luz y mató al feto de Peter y Mary Jane. Y, por supuesto, Peter nunca olvidará a su hermano, Ben Reilly. Entonces, a pesar de las afirmaciones de algunas personas de que Clone Saga fue una pérdida de 2 años y medio de material de Spidey, cambió la faz del mundo de Spider-Man y terminó definiendo a Marvel en la década de 1990. Es una serie japonesa de género tokusatsu producida por Toei Company, basada libremente en el personaje de Marvel Spider-Man. Consta de 41 episodios, emitidos entre el 17 de mayo de 1978 y el 14 de marzo de 1979. Aunque esta versión del personaje de Toei tenía prácticamente el mismo vestuario que la versión de Marvel, diferenciándose solo por una enorme pulsera plateada en la muñeca izquierda, el argumento y el origen de los poderes del personaje se desviaban por completo del original. Además de luchar por sí mismo, esta encarnación de Spider-Man también pilotaba un robot gigante conocido como Leopardon, que invocaría para luchar contra versiones gigantes de los monstruos del programa. Toei tomaría esta idea del robot gigante y la aplicaría en adelante en las siguientes temporadas de su propia franquicia Super Sentai Series. Cuando Spider-Man perdió su disfraz, no tenía a nadie más a quien recurrir que a su amigo Johnny Storm. Feliz de ayudar, Johnny le entregó un disfraz de Fantastic Four. Sin embargo, Peter todavía tenía una identidad secreta que ocultar. Necesitaba una máscara. Entonces Johnny también le dio una bolsa de papel. Es muy difícil imaginar que la mejor opción que tenían para una máscara era una bolsa de papel. Peter incluso podría haber hecho una máscara con su red. Simplemente no tenía mucho sentido. Sin embargo, se ha convertido en un disfraz muy popular para muchos fanáticos de Spidey, debido a su ridiculez. Después de la aparente muerte de Peter Parker en el clímax del arco argumental Deseo de Muerte, historia que ocurre en The Amazing Spider-Man 700, Octavius Doc Ock ha implantado su mente en el cuerpo de Peter Parker y se ha apoderado de su vida, decidido a demostrar que es un Spider-Man más eficaz y a mejorar la vida cotidiana de Parker. Él se esfuerza por atraer el viejo amor con Mary Jane Watson, desarrollando al mismo tiempo sus nuevas invenciones en Laboratorios Horizon, la cual hizo ganar a la compañía millones, además de que servirán para mejorar su desempeño como Spider-Man. Anota una victoria muy pública para su nueva reputación, cuando derrota a los 6 siniestros, mientras están robando material de Horizon, pero cuando casi mata a Boomerang, algo inexplicable lo hace detenerse. La conciencia de Parker todavía existe dentro de su cuerpo, decidida a recuperar su vida. Desafortunadamente, Peter es incapaz de influir en las acciones de Octavius. Cuando sus intenciones amorosas con Mary Jane se ven frustradas, Octavius se refugia en los recuerdos de Peter con Mary Jane, solo para provocar inadvertidamente la conciencia de Parker. Ahora él cuida de ella, al empujarla por su propia seguridad en una lucha con la pandilla Búho. Es una araña que fue mordida por la radioactiva May Porker, que lo transformó en un cerdo antropomórfico, pero con sus habilidades arácnidas intactas. Usando su recién descubierto genio científico, Peter creó lanzarredes mecánicos para reemplazar sus hilanderos naturales ahora perdidos, y se convirtió en un nuevo superhéroe, el espectacular Spider-Man. Spider-Man es una sátira de Spider-Man, publicada por la propia Marvel, cuyo protagonista es una versión de Spider-Man que es un cerdo, Peter Parker, apareciendo versiones animales de sus amigos y enemigos. La serie se canceló principalmente debido a problemas legales en el lado de la producción. La serie fue producida y propiedad de Sony Televisión. Pero Sony perdió los derechos para hacer programas de Spider-Man, por lo que no pudieron continuar con el programa. Tampoco ayudó que se transmitiera en Disney XD.
Entonces, mientras esto sucedía, lo cancelaron y luego se anunció que Walt Disney compró Marvel, por lo que es fácil decir que encontraron una manera más fácil de sacar un programa rival de su red. Ahora, con toda la información filtrada en 2014, sabemos que Sony tomó esta decisión principalmente para conservar los derechos de la película, pero luego se filtró que los derechos de televisión todavía pertenecen a Sony. Esta miniserie está casi enteramente enfocada en Kraven the Hunter, un villano que, hasta el momento era una mera distracción para Spider-Man, quien siempre lo venció con relativa facilidad desde su aparición en Amazing Spider-Man 15 de 1964. En Last Hunt se explora el completo descenso de Kraven a la locura, se insinúan varios detalles sobre su pasado y con ellos se construye la mentalidad del villano, lo que logra que el lector no solo comprenda los motivos detrás del accionar del cazador, sino que llega a sentir algo de respeto por ellos. Kraven siente que el final de su vida se acerca, está cansado de la caza, de pociones y rituales paganos para obtener poder sobrehumano y longevidad. Lo que realmente quiere es recuperar su honor al vencer finalmente a Spider-Man, o más precisamente, vencer a la araña, una especie de tótem en el que Kraven ve encarnado su miedo, desesperación y odio, que, desde su percepción, son las fuentes de poder real de la naturaleza y, por tanto, los poderes de Spider-Man. Kraven acorrala al arácnido, se sale de sus tradicionales métodos de caza y utiliza un rifle para derrotar a Spider-Man y lo entierra en un cementerio. Ambientada en el año 2099, lo que entonces era el futuro oficial del universo Marvel y ahora se conoce como Tierra 928, se narra como Miguel O'Hara, un joven científico de Nueva York, con ascendencia mexicana e irlandesa, adopta la identidad secreta de Spider-Man tras obtener accidentalmente poderes sobrehumanos. Con estética y temas extraídos del subgénero de ciencia ficción cyberpunk, se presenta una distopía en la que las grandes empresas multinacionales ejercen más control y poder que los propios gobiernos, y no hay ni héroes ni villanos con superpoderes. Poseer su propio apartamento compartido con el superhéroe secreto Peter Parker, también conocido como Spider-Man, un coche elegante y un padre frío pero indulgente que podía obtener cualquier cosa que su hijo deseara y más, que podría preocupar a un individuo tan privilegiado como Harry Osborn. La comprensible concentración de Spider-Man en un peligroso villano del pasado que regresaba desafortunadamente permitió que el héroe pasara por alto el igualmente peligroso pasatiempo recién descubierto de Harry. Elegido en un momento difícil de su vida, Harry, en edad universitaria, es abordado por un vendedor ambulante que se aprovecha rápidamente de la decadente relación de Harry con Mary Jane Watson. Sin perder el ritmo, el vendedor ambulante ofrece al joven e ingenuo Osborn una forma de salir de su situación en forma de píldoras de dietilamida de ácido lisérgico, LSD, aunque sin nombre explícito. La asociación de Harry con las píldoras se desarrolla rápidamente desde un simple mecanismo de afrontamiento, luego de su separación con Mary Jane, hasta una dependencia total de las drogas. Es una versión alternativa de Peter Parker en la década de 1930. Impulsado por el idealismo y valores que sus tíos May y Ben le enseñaron, el temerario joven Peter Parker adopta el periodismo como una fuerza para luchar contra el mal y darle el poder a los inocentes y necesitados. Pero en una ciudad tan corrupta el periodismo como tal no podía hacer mucho. Así que cuando Peter fue mordido por una exótica araña mística, y obtuvo habilidades sobrehumanas, el joven Parker decidió usarlas para proteger su ciudad como Spider-Man. Cuando el cuerpo del hombre araña empieza a mutar por los efectos secundarios de sus poderes, Peter busca la ayuda de la Dr. Maria Crawford, ella le ayuda dándole lo que cree ser la cura. Sin embargo, esto solo empeora las cosas, esta cura solo acelera la mutación, dando como resultado el nacimiento de 4 brazos, más que salen del torso de Peter, dando un total de 8 extremidades, 6 brazos y 2 piernas. Peter todavía siente la necesidad de capturar a Michael Morbius, vampiro mutante. En este momento también aparece un personaje más, Punisher, el castigador, para matar a Spider-Man. Finalmente Spider-Man no logra controlar más la mutación, y esto da paso a su mutación completa llamada Man-Spider.
Un dato curioso es que Stan Lee propuso que la versión arácnida de Sam Raimi utilizara sus lanzatelarañas de manera orgánica para que en futuras cintas esta versión mutante de Spidey sucediese. Todo empezó con una competición. En 1982, Marvel organizó un concurso para aspirantes a escritores y artistas de cómics. Todos los conceptos de personajes e historias canónicas fueron bienvenidos. Solo se aceptaron algunas de las ideas, incluida una idea de Randy Schroyer, de 22 años. Schroyer lanzó un disfraz negro y rojo para Spider-Man que era sigiloso y elegante. Sugirió que el disfraz fuera fabricado por The Wasp, también conocida como la famosa diseñadora Janet Van Dyne, en colaboración con Reed Richards, quien creó trajes de moléculas inestables para los Cuatro Fantásticos. Spider-Man ya no tendría un disfraz hecho en casa que se rasga constantemente. Sería de última generación y autorreparable. A Marvel le encantó el concepto del disfraz, todavía no era Venom como lo conocemos, y se lo compró a Schroyer para un nuevo proyecto, por unos $220. Marvel esperaba vender una variedad de coleccionables de Marvel y figuras de Spider-Man, por lo que inventaron un nuevo evento que pondría a todos sus personajes en una arena. Secret Wars. En un momento, Kirby comenzó a afirmar que creó a Spider-Man, refiriéndonos a cuando Lee se había acercado a él con la idea de hacer un personaje con temática de araña, pero el tratamiento de Kirby fue muy diferente. Algunos historiadores han señalado que esto pudo haber establecido que el personaje vivía con una pareja de ancianos, pero ese sería el alcance de la influencia sobre la creación final. El arte original de Spider-Man de Kirby nunca ha salido a la luz públicamente. En 1990, Ditko publicó un diagrama visual para defender su crédito de diseño de Spider-Man en el libro Historia de los cómics. El personaje de X-Men Longshot tiene la capacidad de aumentar su suerte. Usando sus poderes de manipulación de probabilidades puede hacer tiros imposibles, esquivar balas y seguir siendo considerado atractivo a pesar de tener 6 dedos y un salmonete. Spider-Man es un superhéroe eternamente desafortunado. Podría decirse que ha sufrido más muertes de cerdos que la mayoría de sus compañeros, cuyas familias tienen una tasa de moralidad ciertamente alta, es golpeado por sus malos en el registro y es igualmente desafortunado en su vida civil. Se pierden trabajos, se anulan los romances, todo el equipo y las cosas. Una mordaza corriente se refiere a esto como la vieja suerte de Parker. En la explicación del universo, Longshot está sacando más suerte del universo de la que se merece / se le asigna, y la persona que sufre de ese déficit, es decir, a quien le está robando esa suerte, es Spider-Man. Es una película para fans de 1992 de Dan Poole, basada en la historia del cómic La noche en que murió Gwen Stacy, publicada por Marvel Comics en The Amazing Spider-Man 121-122. Poole es el director, productor, editor creativo, guionista y protagonista de la película. La película y el documental que la acompaña recibieron proyecciones y elogios en varios festivales de cine pequeño. Trama larga. La película comienza con Peter Parker, como su alias Spider-Man, siguiendo un coche robado. Tarde para una cita con su novia Gwen Stacy, finalmente alcanza el vehículo, lo detiene y atrapa a los dos criminales que lo robaron antes de ir a su encuentro. Es una línea de cintas educativas animadas directamente a video de Coronet/MT Film y video que fueron distribuidas por The Learning Company. Lanzado en 1990, se produjeron 4 cintas de video independientes. Don't the Abuse, Smart Kids Play It Safe, ¿Qué hacer con las drogas y dónde buscar ayuda? Creado para ejecutarse en un salón de clases de primaria, cada copia venía con un plan de lección para que los maestros instruyeran a sus estudiantes después de verlo. El lanzamiento de VHS se ha agotado hace mucho tiempo y, debido a que se vende exclusivamente a las escuelas, es difícil obtener copias. Solo uno de los 4 episodios, Don't the Abuse, se ha cargado en línea. No existen imágenes de los otros 3 episodios. Es poco probable un relanzamiento oficial, ya que Disney tendría que aprobarlo. La versión más inquietante de Spider-Man es una mutilación literal y figurativa de todo lo que representa Peter Parker, y fue presentado en lo que puede ser el cómic más horrible que Marvel haya publicado.
A lo largo de los años, Marvel ha permitido que un puñado de sus personajes principales se sumerja en el reino del horror, con Immortal Hulk de Halloween como uno de los mejores y más actuales ejemplos, pero nunca un personaje popular de Marvel se ha convertido en el tipo de irredimible. El monstruo Spider-Man fue representado como en Edge of Spider-Verse 4 por Clem Cleo Chapman y Alia Bonetti. Al igual que la mayoría de sus contrapartes multiversales, Patton eventualmente termina mordido por una araña mejorada, solo la manifestación de sus poderes es tan repulsiva como él por dentro. Sus dientes se vuelven afilados a medida que desarrolla el gusto por la vida, comenzando con un ratón y gradualmente hasta convertirse en carne humana. Y esa ni siquiera es la parte más horrible. Antes de consumir a sus víctimas, Patton las enreda en capullos palmeados que mantiene colgados en su habitación. Usar sus poderes para ayudar a la gente apenas cruza la mente de este joven perturbado. En cambio, se fija en la reproducción, lo que rápidamente descubre que es capaz de hacer transfiriendo sus óvulos a través de otras personas. Naturalmente, Patton decide que su tío Ted y Sarah Jane son recipientes perfectos. Después de embarazar al pobre Ted, Patton invita a Sarah a su casa, donde implanta sus huevos dentro de ella a través de un mordisco en su cuello justo antes de revelar su verdadera forma aterradora. Un hombre araña de aspecto demoníaco, 4 brazos y un par de colmillos afilados. Y 8 ojos rojos como perlas. Sarah logra liberarse, lo que lleva a un final clásico de película de terror. Regresa a casa y se dice a sí misma que todo fue solo un mal sueño, hasta que los huevos dentro de su eclosión, lo que resulta en miles de arañas, saliendo de la herida del cuello y por todas partes. Muchísimas gracias a todos por ver este arácnido video y espero que lo hayan disfrutado. Si eres nuevo en el canal no olvides darle like y activar la campanita luego de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos.